Bueno, como ya tienen las instrucciones, voy a comenzar socializando el quiz. Realizando la clase pasada. Bueno. Este fue el quiz que socializamos la clase pasada. Bueno, entre cosas que tuve en cuenta aquí en el quiz, pues no les evalué el examen, ninguno de los dos. Listo, porque pues todavía no les he dado ejemplos claros de cómo usarlo. Entonces estos no se los evalué, les evalué fue el resto de esto que hay. Si comenzamos a contar, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y me está yendo uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, bueno, le regalé un punto de más. Bueno, en el primer punto aquí, en esta parte, de los siguientes signos de un ejemplo, ponemos teniendo en cuenta un nombre, qué función tendría y ubicación. Bueno, en casos de estos, generalmente pues puede ser una alarma, puede ser también una interfaz de entrada o salida. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber sido simplemente una I mayúscula, que significa que entrada de datos. Y pues aquí simplemente podríamos haber colocado que esto es una HTML. La raya, ya sabemos, significa sala de control. Si tienen alguna duda, si algo, pues me lo escriben al chat del Discord, y yo lo observo cuando tengan dudas. Bueno, acá tenemos un elemento que lo habíamos dicho que era discreto. Listo. Como no tiene línea, entonces decimos que está en campo o sala de proceso. Y aquí pues los elementos discretos puede ser un elemento primario o secundario. Entonces, como ya hemos visto, y bueno, como vamos a seguir viendo en la clase de hoy, este puede ser un sensor, puede ser un transmisor, puede ser un actuador como una válvula, bueno, entre esos. Puede ser un relé, bueno, son dispositivos que se van a encontrar en la sala, en el campo o sala de proceso. Listo. Es un ejemplo cualquiera podría haber sido, no sé, FE. Listo. Donde el sensor de flujo. Listo. Bueno, este dispositivo este sí ya no se encuentra en la sala, en el campo sala de control, se está en la sala de control. Listo. Entonces, este sí no está ubicado en el proceso, sino va a estar ubicado en una oficina. Entonces, ejemplos, puede ser, por ejemplo, un indicador, un bombillito dentro de la sala de control. Entonces, por ejemplo, no sé, TI, un indicador de temperatura. Voy aquí dejarle un tiempo para que no se me de aquí esto. Bueno, este señor, como lo vemos, este está detrás, no acceso al operador. Vale, entonces es un dispositivo que no se ve así, que no lo podemos ver a simple vista y que el operador que está, pues no puede ingresar a él. Entonces, pues generalmente estos puede ser un fusible, puede ser un interruptor, puede ser un relé, algo que pues el operador no pueda llegar a él tan fácilmente. Bueno, generalmente pues yo les he dado el ejemplo de que puede ser, por ejemplo, un FY.
donde Y significa relé de flujo. Puede ser un ejemplo de ellos. Listo. Aquí, entonces, tiene la línea, significa que es una sala de control. Y el cuadro significa que, que es un indicador o control compartido. Listo, que puede ser la sala de control o está en la sala de control y además es un indicador o un control compartido. Entonces, pues generalmente estos son los que se encuentran pues, obviamente en la sala de control y pues se encuentran compartidos con varios otros controladores. Pues, por ejemplo, este puede ser un TIC. Esto es un control indicador de temperatura. Controlador indicador de temperatura. Bueno, bueno, este lo coloqué como alarma como I, como solamente de entrada de datos. También puedo dejarla que puede ser una interfaz de entrada y salida de datos. Ahí voy a colocar aquí HMI, toma, indicarle que la I significa entrada de datos. En este caso, entonces, sigue siendo un HMI, pero la I o es tanto entrada y salida de datos. Entonces tenemos una interfaz que solamente entra de datos, una interfaz que puede ser de entrada o salida de datos. Bueno, ya luego esos son dos ejemplos que podemos tomar de ella. También pues, pueden ser alarmas. Les dejo el dato. Bueno, aquí seguimos. Otro elemento discreto puede ser un sensor o puede ser un transmisor. Bueno, por acá teníamos un sensor de flujo. Y pues también puede ser un transmisor de flujo. Aquí, recordemos, sala de control o indicador. Esto tiene la misma estadística, las mismas características de este. Tiene la línea y el cuadrado. O sea, sala de control y también pues es un indicador o control compartido. Bueno. Aquí este está en el campo o sala de proceso. Y este es otro que se encuentra en la sala de control, pero no viene con funciones compartidas. Bueno, ahí podemos colocar, puede ser un indicador, puede ser coloquemos el otro, también puede ser un controlador, indicador pero que no se encuentre compartido. Coloquemos que es un controlador de temperatura. Y pues se encuentra en sala de control. Entonces aquí pues solamente tenemos que era crear las variables acá, pero que sean concordantes con el tipo de símbolo que hay. Porque pues, por ejemplo, yo no puedo colocar un FY no lo voy a colocar acá, por ejemplo. O un FY tampoco generalmente pues no lo voy a, aunque bueno, sí, acá también puede traer la situación de que esté acá. Bueno.
por ejemplo, un sensor, un FE, sí, nunca va a estar en la sala de control. Listo, porque obviamente el sensor está montado sobre el proceso. Listo, entonces es imposible que un sensor vaya a estar en la sala de control. Listo, o también, pero entonces en caso contrario, pues un indicador sí puede estar en la sala de proceso. Y hasta un controlador, también se puede encontrar sobre una sobre el campo o sala de proceso. Pero es muy poco común. Entonces, generalmente vamos a referirnos a los transmisores, a los sensores, a los campos, sala de proceso. Listo, los indicadores sí pueden conseguirse en ambos lados por igual. Los relés generalmente siempre se van a encontrar detrás o no acceso al operador. Listo, eso no se puede manipular. Y los que vienen compartidos, pues generalmente generalmente van a ser controladores e indicadores. Listo, aunque pues también puede ser solamente un controlador, pero pues es menos común. Generalmente todos los que vienen con este símbolo son controladores e indicadores. Listo, bueno, estos dos pues son HMIs y también puede ser alarmas, para indicarnos alarmas. Pero obviamente indicarnos alarmas dentro de una HMI. Listo, o sea, en un computador, en una pantalla. A eso se refiere. Esto es una pantalla, una variable que se muestra en una pantalla. Pues, por ejemplo, una alarma en una pantalla. O pues simplemente mucho más a grosso modo, una interfaz. Bueno, y este señor si nunca va a cambiar, siempre va a ser PLC. Cuando hay un PLC, siempre va a ser este señor. Bueno, aquí pues teníamos la segunda parte. Entonces aquí simplemente tenemos que mirar qué símbolo era. Y colocar la función. Entonces, por ejemplo, campo. Solamente nos están diciendo campo. Entonces perfectamente es este. Yo no sé por qué no hicieron ustedes eso de simplemente llegar. Yo les había mandado en Word que podían agarrar el símbolo, copiarlo y pegarlo aquí y ya. Bueno, creo que hasta ahora están dando cuenta. Listo, detrás. Detrás es este. Llego y lo pego acá. Sala de control. Solamente dice sala de control, puede ser este nomás. Pero observemos, es un controlador indicador. Aunque usted me puede haber dicho este, voy a preferir colocar este. Listo, ¿por qué? Porque me dice que es un control indicador. Campo. Sala de control, este sí solamente es sala de control. Solamente es un controlador. Campo. Un transmisor indicador en campo. Campo. Y campo, listo. Ahora sí, vamos por las letras. Bueno, LLL, entonces me voy para abajo a la tabla de letras y me voy a mirar qué es LLL. Entonces, luz piloto, bajo, de nivel. Así de simple. Luz piloto de nivel bajo. Listo, que sea concordante con el lenguaje de nosotros, con el castellano, ¿cierto? Colocar nivel luz piloto bajo, porque no entiendo nada. Bueno, así me hago entender. Entonces, luz piloto bajo nivel, entonces luz piloto de nivel bajo. Listo, para que sea concordante lo que uno diga. ZY. Entonces, Z, posición como variable, y la Y, relé. Es relé de posición. S y C. Entonces, la C está de última, ¿no? Entonces, vamos y nos vemos que está control, listo. Después nos vamos a la I, que es de penúltima, indicación,
controlador e indicación de velocidad. Entonces, control, indicación de velocidad. Listo, seguimos acá, LLH. Listo, entonces, L como primera variable nivel, como segunda variable luz piloto, y H, ¿dónde está H? Alto. Listo, entonces luz piloto de nivel alto. Bueno, en la luz pilotos hay una cosita que me está faltando aquí, pero pues, bueno, voy a largar acá, aunque puedo hacer lo siguiente, para explicarles lo de la luz piloto, que tampoco le coloqué como ejemplos. La luz piloto generalmente llevan, acá tampoco lo tengo. Bueno, sigamos. Los pilotos pues generalmente vienen con 4 rayas en diagonal. Un alumno que sí lo colocó, bueno, si le permitimos observar después, se los observa. Por ahora los voy a dejar así. Bueno, aquí, WC entonces. Bueno, yo sigo, aunque yo ya me lo sé, W es peso, esto como variable principal, y control, C va a ser control. Listo. Entonces, control de peso. B, entonces la E es sensor y la OV es viscosidad. Yo no sé, algunos en el quiz me colocaron disque vibración, no sé de dónde la sacaron. Pero nosotros vamos a la V y perfectamente acá dice viscosidad. Esto se nota que ni siquiera fueron capaces de leer la tabla. Entonces la V, viscosidad, la E, elemento primario. Listo, elemento primario pues lo mismo que decir sensor. Bueno, así pues, yo me sé las letras, si ustedes se permiten, van y la ven. Recuerde, Z, primera letra es posición, que la tenemos aquí, y la T y la I es transmisor e indicador. Acá tenemos el EH, listo, la L va a ser nivel, la E va a ser sensor y la H sería alto. Sin embargo, voy a revisar H, sí señor, va a ser alto. Listo. Mire que todo tiene su orden, ¿no? La H está de última, es alto. La E está de segunda letra, es un elemento primario. Y la L como primera letra va a ser nivel. Pues aquí dice primera letra. Listo, nivel, letras sucesivas. Son las de acá. Bueno, y recuerde que también hay una letra que puede modificar a la primera. Listo, pero entonces son muy poquitas las que pueden modificar. Podemos ver solamente que está la S, la Q, la J, F y la D son las únicas letras que pueden modificar la primera. El resto, si podemos ver, mire que acá no se cruzan las letras. Listo, entonces es fácil de saber cuándo es una letra modificadora, cuándo es una letra sucesiva, porque simplemente no se cruzan las letras. Esta tabla está hecha para que no haya ese tipo de problemas. Pues tienen que leer bastante, revisar todos los ejercicios, por qué, de dónde sale,
Esto tienen que estudiarlo. Bueno, eso es de nivel alto. Y este es válvula. Listo. Y entonces, esa era toda la respuesta de este quiz. Entonces, si lo hacían así, pues sacaban 5. Bueno, se los voy a guardar y se los voy a mandar al grupo. Todavía no los voy a mandar al grupo porque hoy lo voy a hacer otro quiz. Pero entonces, cuando termine la clase, les voy a mandar el documento para que ustedes puedan estudiar. Esto lo convierto acá en PDF y se lo mando a ustedes. Bueno, voy a acabar de revisar quiénes se me acabaron de conectar. Bueno, nadie más acaba de conectar. Estamos los que son. Bueno. Ahora les voy a la siguiente parte, que les había hecho instrucciones, es socializar la guía nueva. Bueno, para aquí necesito... Bueno. Lo primero que nos decía aquí era un dibujo. También hago lo mismo, socializo la guía y al final de caso se la envío. Bueno, primero decía dibujar el ejemplo de identificación funcional del FRC 102. Bueno, entonces yo uso la herramienta de recorte. Y tenemos aquí el primer problema. Vengo acá a Word. Y pues simplemente se refería a esto. Bueno. Después viene de qué otra forma puede ser numerado el ejemplo. Bueno, venimos acá en la guía y acá lo dice. Entonces, aquí una forma de numerarlo, entonces, FRC 25102, esta no la recomiendo, no la vamos a usar. Esta sí es la forma correcta que se va a usar. Listo, 25 FRC 102. Bueno, 25 ¿qué es? Digamos que las particiones que se dan. Entonces, todo este diagrama pertenece al diagrama 25. Listo. Generalmente nosotros no vamos a usar este número. Esto generalmente lo vamos a tener es así. Solo FRC 102. Pero más sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este número existe, ya que cuando se hace un diagrama en una planta, es mejor dividir en varias unidades o en varias construcciones, como dice acá. Entonces esta es la construcción número 25. Esto ya FRC, pues controlador, registrador de flujo, es la identificación funcional y 102 es la identificación de lazo de control. Listo, entonces este va a ser el lazo de flujo, del flujo que tenemos acá. Esto, lazo de control del flujo.
¿Cómo se leen los códigos de la figura 102A? Voy a mirar la otra pregunta. Bueno, aquí pues, vamos a ver. Por ejemplo, si el registrador de flujos recibe señales de dos transmisores de flujo separados, la etiqueta de un transmisor se podría leer. Bueno, aquí la pregunta pues es de arriba y de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede leer? Pues aquí está. Bueno, ¿cómo se puede leer? Entonces ese sería un controlador, registrador de flujo, un enlazo de control 102 y pues listo, controlador registrador de flujo de enlace de control 102A. Ahí sería la respuesta de ese lado. ¿Cómo se debe graficar la burbuja o círculo por cientificación funcional y de lazo? Bueno, ¿cómo se debe graficar? Aquí está. La figura muestra varias normas de arreglo de normas con círculo. Nota que la identificación funcional, las letras están en la mitad superior y el número de lazo de control está en la mitad inferior. Bueno, la respuesta viene hasta acá. ¿Qué significa el círculo sin línea, con línea apuntada y cuando se dibujan dos círculos unidos? Pues aquí tenemos todo esto en el dibujito que tenemos acá. Entonces, el círculo sin línea montado localmente, como ya lo hemos dicho muchas veces. Con línea apuntada, pues puntada detrás del panel. Y cuando se dibujan dos círculos unidos, bueno, aquí nos preguntó, con una línea pues montado en el panel, listo. Y cuando se une con cuando se dibujan dos círculos unidos, pues aquí en esta parte no lo podemos ver. Ya les he dicho yo que es cuando tiene funciones múltiples. Vamos a buscar la respuesta por aquí. Acá está. Un círculo sin línea en el centro indica que está montado de forma local o campo. Una línea apuntada indica que está montado atrás del tablero de control. Y cuando dos círculos son dibujados unidos, está indicando múltiple función. Esto, o sea que un dispositivo puede hacer varias funciones a la vez. Listo. ¿Qué significa un número colocado fuera del círculo? Aquí está. Identifica el tablero de control donde el instrumento está instalado. Esto porque pues pueden haber varios paneles de control dentro de un solo circuito. Entonces, a eso se refiere ese número de ahí afuera. Bueno, aquí les había dejado estas tablas. Son 3 tablas. Algunos mágicamente me desaparecieron la última. No sé por qué. Bueno, aquí ya les había comenzado el ejemplo de acá. Entonces teníamos
sensor de flujo, transmisor de flujo, registrador de temperatura y sensor de temperatura. Todos estos son del lazo 100 y este es el lazo 101. Ahí habíamos, hasta ahí les había dejado yo la clase pasada, para que ustedes resolvieran. Bueno, aquí pues tenemos transmisor de flujo, el sensor de flujo que no podemos ver, el que está aquí, sensor de flujo, transmisor de flujo, registrador de flujo. Observo, sensor de flujo, transmisor de flujo, registrador de flujo. Listo. Bueno, he ahí el transmisor de flujo tiene una señal de salida de corriente directa. Lo podemos ver acá, ¿cierto? Una salida de corriente directa. El registrador de temperatura, pues, es el que me recibe esa señal. Pues es la señal de entrada de la corriente directa. Bien, y ahí pues creo que ahí terminamos el lazo que es el 100. Y de ahí deberíamos haber seguido con el lazo 101. Entonces, del lazo 101 tenemos, ya había colocado el TD, sensor de temperatura, el de acá, y habíamos colocado que señal de salida tiene un tubo capilar. Listo. Bueno, ¿qué otros dispositivos hay? Está el TW, y este es un indicador de temperatura. O bueno, voy a mostrárseles desde realmente qué quiere decir. Me muestro W, ¿cierto? Pues T, temperatura, y W, aquí está como vaina. Listo. Bueno, yo les he enseñado en las otras guías, se lo coloqué como pozo. Aquí pues la definición está como vaina, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, me le voy al Word para mostrarles. TW. Listo. Este pues es un tipo de indicador de temperatura, pero no, estaba equivocando. Este se puede llamar tanto termopozo o una termovaina. Listo, cualquiera de las dos puede ser correcta, pero pues la forma como más se encuentra en la industria, como generalmente deberíamos nombrarlo, debe ser como un termopozo. Listo. Así es como, pues como acá en Colombia se conoce. Este sigue siendo 101. Y en el lugar que sigue estando en el proceso. Este pues no tiene ninguna señal de entrada ni de salida porque simplemente les explicaba la clase pasada, si usted recuerda, simplemente es una vaina y no quiere decir que ahí pues simplemente es una vaina donde se toma la temperatura, pero todavía aquí le hace falta el sensor. Esto simplemente es una vaina, un pozo. Yo la había mostrado en la guía pasada. O si ustedes la leyeron para que la lean sepan de qué estoy hablando, vean la guía para que sepa de qué les estoy hablando cuando les digo que es simplemente un pozo, un termopozo. Aquí esto no quiere decir que tenga un sensor. Listo. Simplemente es algo donde puede ir un sensor. En la guía pasada ya les tenía eso en cuenta. Vamos acá, vamos en el transmisor de presión. Este ya es el lazo 103. Este está en la sala de proceso. No tiene señal de entrada porque está montado sobre el proceso. Y la señal de salida es una neumática. Entonces, PT no tiene entrada. Eso significa que está montado sobre el proceso. Significa que todos estos dispositivos están montados sobre este proceso de acá. Simplemente lo estamos distinguiendo. Bueno, PT tiene conexión al proceso, transmisor de presión y una salida neumática
para finalmente llegar a PR, que está sobre la sala de control, en el mismo lazo de la misma variable, 103, que es el lazo de presión. PR, registrador de presión, 103, control, señal de entrada neumática. Bueno, y finalmente nos falta un solo lazo, que es el lazo 104. Bueno, en el lazo 104 vamos a observar cuántos dispositivos son. Sí, solamente tenemos 2. Entonces ahí tenemos la cuadra. Entonces tenemos un control indicador de nivel y este es un actuador. Entonces este señor no lo vamos a ingresar ahí. Bueno, entonces el único que tenemos es a hélice. Es controlador, indicador de nivel. Esto 104. Se me olvidó mirar. Bueno, está en un proceso. Las señales. Una señal de salida neumática. Listo, entonces por este lado nos dice completar la tabla con todos los elementos de medición y control de proceso intercambiador de calor. Listo. Entonces, estos en pocas palabras podemos decir que también elementos de medición y control de proceso se refieren a los elementos primarios y secundarios de control. Esto es otra forma de uno tenerlos en cuenta. La siguiente tabla desea identificar las válvulas y actuadores en el proceso intercambiador de calor. Bueno, aquí le está colocando dos cosas, tanto las válvulas como los actuadores. Pues primero voy a irme por las... y al final voy a dejarlo esta parte. No deberíamos combinar ambas cosas, porque realmente pues válvulas actuadores no es lo mismo. Yo solamente yo les había dicho, y pues eso fue lo que me resolvieron, fue identificar los actuadores. Y más bien aparte, voy a colocar otro ítem y voy a llenarles otra tabla con las válvulas. Entonces para poderlas mejor diferenciar. Bueno. Este documento después de la clase yo se lo envío para que ustedes lo puedan estudiar. Listo. Ahora sí, solamente nos vamos a actuadores. Vamos ahora sí a observar cuáles son los actuadores del circuito. Entonces, los actuadores, pues obviamente son los que se activan para que realicen una acción. Entonces, en este caso, tenemos solamente la válvula, esta, que nos ingresa el flujo de aquí, el fluido del proceso, y tenemos solamente esta válvula de aquí, que nos permite la salida del proceso. Pero lo que nos interesa destacar son los actuadores. Entonces, por ejemplo, este es un actuador de diafragma. Listo, tenemos una válvula de temperatura y en el 101 y tenemos la válvula nivel en el 104. Obviamente, como son válvulas, estas siempre van a estar en la sala de proceso. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero es que esta columna sobra porque es obvio decir que está en el proceso, listo. Y aquí, el tipo de cuerpo también va a sobrar porque estamos hablando de actuadores. Entonces la tabla nos va a quedar de esta forma.
Esto es una válvula de temperatura en el lazo 101. ¿Y qué tipo de actuador es? 101, ¿listo? Y el otro es la LB, es una válvula de nivel en el lazo 104. Y también el tipo de actuador es un tipo de diafragma. Y para de contar, no hay más actuadores en este sistema. ¿Listo? Los únicos dos actuadores que hay son estos dos de acá. No hay nada más. Entonces aquí ya esta línea sobra. Y ahora sí vamos a identificar las válvulas que existen. Bueno, ¿cuáles válvulas existen en el sistema? Entonces, tenemos una aquí. Entonces tenemos esta válvula que es una placa orificio, pero ¿de quién es? Es del sensor este de acá. Entonces coloquémoslo, GFE 102. Bueno, aquí la letra de identificación funcional realmente sobra porque pues ya lo habíamos colocado, pero de todas formas dejémoslo. De flujo. Este era el lazo. Bueno, para poder colocar orden, vamos a comenzar por el de acá, que es el flujo 100, ¿listo? ¿Qué es este señor de acá? Bueno, ya sé quién es. Eso es un tubo Venturi. Eso ya lo habíamos visto. Lugar, bueno, como es una válvula, obviamente el lugar es en el proceso, no necesito que colocarlo. Las válvulas no tienen actuador y tipo de cuerpo es tubo Venturi. Listo, esta es nuestra primera válvula que vemos. Observamos y tenemos estas válvulas, aunque estas son tipo compuerta, pero también son válvulas. Esta dice que es de falla abierta y esta dice que es de falla cerrada. Entonces, esta válvula, ¿quién es? Una válvula de temperatura. En Carlazo, este está en 101. ¿Y qué tipo es? Tipo compuerta. Bueno, nos 101 y nos vamos para la 102. Y nos vamos para la 102 de acá. Esta 102 es una placa orificio FE. Entonces, FE que es un sensor de flujo nuevamente. Este está en el lazo 102 y este va a ser una placa orificio. Bueno, y ahí tenemos una, dos. Nos falta la última, que es esta de acá, LB104. Válvula de nivel. Una válvula de nivel y esta estaba en la 104 y es una tipo compuerta.
Listo. Entonces aquí siempre les voy a sacar las tres tipos de tablas. Una que es para elementos primarios y secundarios de control, va a ser esta. La de los actuadores va a ser la de aquí. Va a ser esta de aquí, la de los actuadores. Y tenemos finalmente de los tipos de válvulas. ¿Listo? Bueno. Como les digo, este documento los dejo para que ustedes lo estudien y lo socialicen ustedes en clase. Después de la clase yo se los mando, para que ustedes tengan donde estudiarlo. Bueno, finalmente les tenía otra tabla aquí, que decía identificar los etiquetas sin repetir elementos primarios y secundarios de temperatura, presión, nivel y flujo. Esta tabla varios me la saltaron, no tengo ni idea por qué. Yo le había explicado. Y pues es acerca de estos de aquí. Esto, elementos primarios de conexión. Bueno, aquí pues existen varios. Estoy socializando muchachos, por favor, lean las instrucciones. Ahí dice perfectamente qué estamos haciendo en la clase. Bueno. Aquí yo voy a comenzar por TW y sigo. Entonces sigue aquí TP. TP es esto. Bueno, vamos a mirarlo. Voy a revisarle que es TP para que ustedes se den cuenta. Y P como segunda letra significa punto de prueba. ¿Listo? Entonces, punto de prueba de temperatura. Si sigo aquí, pues va a ser el lazo 5. ¿Listo? Bueno, lugar está sobre el proceso. Señal de entrada no tiene, señal de salida no tiene. Siguiente. Es un TE, pues TE. Sensor de temperatura, ahí perfectamente dice en el lazo 100. Señal de entrada no tiene. Lugar, proceso. Señal de entrada no tiene. Siguiente. Bueno. Aquí pues pero realmente si uno lo escribe no va a cambiar nada. Entonces lo salto. Aquí si hay uno diferente, entonces sigo TI, indicador de temperatura. En el lazo 8, lugar sigue estando en la sala de proceso. Y aquí ya es un tubo capilar, la entrada. Como podemos observar ahí. Señal de salida pues no tiene. Bueno, aquí tenemos otro indicador de temperatura. La diferencia es que sí no tiene ninguna conexión. Me lo voy a saltar. Este TI si ya es diferente. Me vuelvo y lo coloco entonces. Este pues está en el lazo 10. Sigue en el proceso. ¿Y qué tipo de señal tiene? Tiene una de corriente alterna. Esto, que es la línea con 3, que es la línea que tenemos acá. Que son 3 líneas. Listo. Señal de salida, ninguna. Bien, voy a seguir. Aquí ya tenemos un dispositivo ya completamente diferente. Entonces tenemos TI.
sigue siendo un indicador de temperatura, a diferencia de este que está en el lazo 11. Bueno, ahora ya le tiene como lazo dispositivos. Lazo 11.2. ¿En dónde está? Esta ya no está en la sala de procesos, sino está en la de control. Señal de entrada, corriente alterna. Señal de salida, corriente alterna nuevamente. Después tenemos un TJR. TJR. ¿Qué es un TJR? Un registrador. En el momento no me acuerdo qué es J, entonces para eso yo tengo la tablita y voy y busco qué es la J si no me acuerdo. En este caso, como vemos, es J, es una letra que modifica la primera letra. Listo, o sea que modifica la primera. Entonces es exploración de temperatura. Un registrador de exploración de temperatura. A colocarle aquí la T de temperatura. Listo. Ese está en el lazo 12.6. El lugar está en la sala de control. Señal de entrada, corriente alterna. Señal de salida, no tiene señal de salida. Listo. Seguimos. Vemos este TI, aunque lo único que cambia es el lazo de control. Pero si vemos la señal de entrada, sigue siendo de corriente, de corriente alterna. Entonces, lo voy a saltar, o mejor lo voy a colocar para que ustedes entiendan cómo leer esto de acá. Este es un indicador de temperatura. En el lazo 13.8. Lugar sigue estando en la de control. Y ahí tiene una señal de corriente alterna de entrada. Una señal de corriente alterna de entrada. Esta aquí la tenemos. Señal de salida, en este caso no tiene. Solamente es eso. Listo, si nosotros lo vemos aquí, es una termocupla de cable paralelo con indicador y registrador, escaneador de temperatura. Bueno, aquí en el enunciado le había colocado, desde exploración le había colocado escaneador. Listo, entonces puede indicarse como escaneador o exploración. Aunque en la tabla diga exploración, yo prefiero el enunciado escaneador. Listo, tiene un poquito más de sentido, es, como le dijera, es más como de interpretación de Latinoamérica. La que tengo aquí, en el documento de aquí, es una interpretación latinoamericana. La diferencia con la que tengo aquí es una traducción directa al inglés. Entonces esa es la diferencia que tiene entre las dos. Listo, pero pues igualmente queda válido si colocan exploración o escaneador en la J. La diferencia es esa, que esta es una traducción directa al inglés y esta sí ya es latinoamericana o española. Bueno, española latinoamericana. Seguimos. Bueno, aquí pues realmente lo mismo, no cambia nada, lo único que cambia es el lazo de control. Si podemos ver, realmente aquí no cambia nada. Y aquí este sería el único que sí nos va a cambiar. Vamos a colocarlo aquí. Pues aquí no tenían que haber colocado todos, mientras ustedes, pues, si ustedes querían, pues colocar todos los que quisieran. Si no, si creían que, pues, para ustedes era muy obvio colocarlo, pues, simplemente no lo colocaban. Listo. Aquí hay varios sensores de temperatura, lazo 17, 18 y 19. Voy a colocar solamente el primero, solamente como por indicarlo. Está en el proceso, no tiene línea y corriente, no tiene señal de entrada.
y tiene una corriente alterna de salida. Bueno, este señor pues es un sensor de temperatura montado sobre la superficie, aunque realmente pues si comenzamos a colocar acá, no nos va a cambiar, no va a tener ni señal de salida ni señal de entrada, va a estar en el proceso, un lazo 22 y sigue siendo un sensor de temperatura. Listo. Aquí pues ya terminamos los de temperatura y seguimos con los con lo de presión. Por ejemplo, aquí tenemos 10. PI, indicador de temperatura, de presión, disculpe. En el lazo 16 está en el proceso, no tiene línea, no tiene nada, no tiene señal de entrada y tampoco tiene señal de salida. Listo, seguimos observando. Este PI y este PI ya sí son diferentes. Entonces este es un PI, sigue siendo indicador de presión, no cambia a ese lado, sino que la diferencia es que este es un indicador con línea guía conectado al diafragma. Listo, este es un diafragma con sistema de llenado, que es el tubo capilar. Recuerden, la similitud sistema de llenado se refiere al tubo capilar, diafragma es el señor que tenemos acá el cuadro. Y el indicador de presión, pues este de acá. Listo. Lazo 17 está en mi proceso. Y la señal que tiene de entrada es un tubo capilar. Y aquí pues no presenta ninguna señal de salida. Seguimos, si vemos aquí la única diferencia que habría entre los dos es que el diafragma está montado sobre la línea, ¿cierto? Y ahí sí viene el sistema de llenado, viene el indicador. Entonces pues si vemos, si lo vamos a colocar acá en la tabla no va a cambiar mucho. Entonces me lo voy a saltar para no repetir lo mismo. Este ya sí es diferente, TIT, que es un transmisor e indicador de presión. ¿Dónde está montado? Sobre el proceso, sala de proceso. Perdón, este es el lazo. Está montado en el lazo 19 y está montado en la sala de proceso. Señal de entrada, como vemos, es una corriente alterna. Y señal de salida presenta la misma señal. Listo. Aquí pues ahora vamos a comenzar con los dispositivos de nivel, LG. ¿Y el eje qué es? Bueno, aquí dice que es un medidor de vidrio integralmente montado sobre el tanque. Entonces, vamos a observar que es la G en el diagrama. Entonces, L pues ya sabemos que es nivel. Y G tenemos que mirarlo de en las letras sucesivas. Y pues precisamente nos habla de un vidrio. Listo. Bueno, vamos para aquí. Entonces simplemente esto es un indicador de nivel. Sino que, pues, ¿qué es? Lo podemos visualizar. Aquí pues le podemos agregar para de pronto diferenciarlo de G, es indicador de nivel,
de vidrio. Sí, un indicador de nivel de vidrio. Bueno, ¿en qué lazo se encuentra? Se encuentra en el lazo 6, en donde se encuentra montado sobre el proceso, en la sala de proceso. Señal de entrada no tiene, está montada en el proceso. Señal de corriente, pues estos simplemente son visualizadores de vidrio, ¿cierto? No son electrónicos. Entonces es obvio pensar que no tiene una señal de salida. Listo, dispositivo 14. Acá, aunque realmente si vemos este y este, lo único que cambia va a ser el lazo de control. Aquí pues en el ejercicio decía que uno está integralmente montado sobre el tanque y el otro está externamente conectado, entonces no se repetirían. Aquí el eje es el mismo del anterior y el único que me cambiaría es el LAL. Bueno, entonces podemos colocar el LAL. Listo. Este es una alarma de nivel bajo. Listo, LAL es una alarma de nivel bajo. Él está, aquí pues no colocan el lazo de control, pero es obvio decir que es el mismo lazo de control del anterior, el 8. ¿Dónde está montado? Sobre el proceso. Bueno, listo muchachos, entonces esta era la forma como ustedes me tenían que completar aquí. Bueno, aquí pues está diciendo aquí la tabla. Ya ustedes mirarán cómo la termina, que era lo que me refería. Esto es para que ustedes vayan estudiando. Tengo un indicador de nivel, bueno, un transmisor de nivel con una salida de señal neumática. Transmisor de nivel con salida neumática, lazo 10. Un controlador de nivel con una salida neumática. Transmisor de nivel con salida neumática. Lo mismo, transmisor de nivel, un indicador de nivel, no tiene ningún tipo de señal ni de entrada ni de salida. Este sí es interesante. LT, entrada de señal ultrasónica y de salida una eléctrica. Transmisor de nivel con salida neumática. Un interruptor de nivel con salida neumática. Este sí está interesante, lo voy a colocar. Transmisor de nivel, lazo 17, está en un proceso. Mi señal de entrada es una ultrasónica. Aunque, bueno, puede ser una ultrasónica. Como vemos aquí, bueno, acá arriba en el enunciado nos dice que es por radiación o con sonido. ¿Listo? Vamos a decir que es una ultrasónica o es una señal electromagnética. Bueno, entre todas, dependiendo, acá pues nosotros no tenemos, la verdad no sabemos, entonces depende. Toda señal que sea, es más general decir electromagnética. Puede ser una electromagnética, ¿listo? O como también puede ser una por radiación, bueno, etcétera, etcétera. Voy a revisarles, yo les tenía, yo sé cómo, bueno, voy a dejarle como señal ultrasónica para hablar, al menos de que se indique lo contrario, ¿listo? En este caso, pero pues no nos está diciendo muy bien, nos dice que por radiación o por sonido, ¿listo? Entonces, va a decir que es una por sonido, pues ultrasónica. Y corriente de salida es una corriente una señal
La señal de salida es una corriente alterna. Listo. Tengan cuidado aquí con lo de las señales, no se vayan a enredar, ¿cierto? Yo por qué, y por qué ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué no es la señal de entrada no es la de corriente alterna? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues por lo mismo y tanto, si aquí vemos, este símbolo de aquí significa que es continuación del proceso. Significa que aquí para abajo hay más proceso. Listo, y este señor es un transmisor. Entonces el transmisor, ¿qué hace? Toma la señal de lectura del proceso, acá nos están indicando el proceso, este es el proceso, por medio de una señal ultrasónica, y después la envía por una corriente eléctrica, por una corriente alterna la va a enviar. No podemos decir lo contrario, ¿cierto? No podemos decir de que el controlador me mandó una señal al transmisor y el transmisor le mandó una señal al proceso. Simplemente no es coherente, ¿cierto? El transmisor no le manda señal al proceso. El transmisor me manda la señal al sistema de control. Entonces, ojo, cuidado con esto de las señales, es muy importante. Formas de yo de calificar, pues yo voy a tener en cuenta, por así decirlo aquí van, ¿cuántos? Van 15 ítems, y si algo queda mal de aquí, pues queda mal todo el ítem. Listo, si se equivocan en una señal de acá, si se equivocan en el proceso, en el lazo o en el nombre, pues automáticamente todo el ítem le va a quedar mal. Así va a ser la forma como voy a calificar yo. Pues para que lo tengan en cuenta. Esto y lo repasen. Estas tablas va a ser muy similar a cómo le voy a evaluar ustedes en un parcial. Listo, yo les voy a hacer que creen estas tablas. Entonces es bastante importante que las repasen. Se lo estoy avisando de una vez. Bueno, estas tablitas de acá. Aquí, bueno, terminamos en el de corriente alterna. No sé si querramos hacer más. O ya vamos a pasar ya de una vez a la siguiente guía. Aquí pues es más de lo mismo, lo que estoy diciendo es registrar cada uno de ellos en la tabla. Listo, aunque no tienen que registrarlos todos. Aquí por ejemplo tenemos un FE, no tiene aquí en este sensor de flujo, no tiene señal de entrada ni de salida. Lazo 4. Indicador de flujo no tiene ni señal de entrada de salida, lazo 5. Un punto de prueba de flujo, no tiene señal de entrada ni de salida, lazo 6. Sensor de flujo, lo mismo que este de aquí, no tiene ni señal de entrada ni de salida y solamente tiene lazo 7. Entonces no cambiaría. Y pues entonces, bueno, transmisor de flujo, señal de salida, una neumática, lazo 8. Está en el proceso. Este FE no cambiaría, FE tampoco cambiaría, no cambiaría. Todos estos pues realmente no cambian en la tabla. Listo. Lo único que cambia es el tipo de válvula que tiene. Es lo único que está cambiando acá. Bueno, y así era el ejercicio que ustedes tenían que completar en ese punto. Bueno, en esta pues también les mostraba tipos de cuerpos de válvulas, diferentes tipos de actuadores. Todo esto, pues bueno, esto le quedan a ustedes para que puedan llenar las tablas, las que les digo, estas de acá. Entonces, un ejercicio siempre va a componerse de lo mismo. Va a componerse de llenarse, tiene que llenar la primera tabla, que son elementos de medición y control de intercambiador de calor, entonces de cualquier proceso. Esto generalmente los vamos a llamar como elementos primarios y secundarios de control. Listo, que son los mismos elementos de medición y control del proceso. Listo, elementos de medición y control de proceso, pues también se refiere a lo mismo de elementos primarios y secundarios de control. Esta sería la primera tabla que siempre les voy a pedir. La segunda tabla que les voy a pedir es los actuadores en el proceso. Y la tercera tabla, para ya terminar, las válvulas del proceso. Listo, ya con estas tres tablas podemos almacenar toda la información de un diagrama PID. Listo. Después primero les estoy enseñando a tabular estas tablas. ¿Cómo es que deben ir? Hasta el momento yo les estoy dando todo, estoy dando el diagrama PID completo y ustedes me están tabulando lo que hay en el diagrama PID. Eso es lo que hemos visto hasta el momento.
El objetivo como tal bueno, de esta temática es que ustedes puedan realizar el diagrama P&D desde cero y después tabular las tablas. Pero bueno, vamos paso por paso para que puedan, puedan ir aprendiendo todo. Bueno, esta cuando termine, se las voy a mandar, se la mando también al grupo y bueno, también al correo para que la puedan estudiar. Listo, bueno. Esta era la guía. Dejo la tabla sí me la dejo aquí abierta por si acaso la necesito. Les voy a dejar la tablita aquí abierta. Vamos para la siguiente socialización. Ya les socialicé el quiz, la guía. Y ahora sí vamos por lo de hoy. Listo. Socializar del quiz ya terminamos. Socialización de la guía 9 terminamos. Aquí tengo, bueno, los quizzes que yo les había hecho a ustedes. Yo se los envié al correo para que lo miren. Y finalmente ahí sí tenemos la guía de hoy. Listo. Hoy a final de clase, recuerden, les voy a hacer un quiz. Aquí ya lo tengo. Ya lo tengo preparado, que es para cuando terminemos la clase, le envío el quiz. Bueno, guía 10. Bueno, aquí pues les voy a socializarle la guía a grosso modo y al final, como siempre, pues está el procedimiento para resolver la guía. Bueno, la guía lo hice con el fin de pronto de que ustedes separen un poquito más de qué es lo que estamos hablando. Entonces voy a indicar ya con dibujos los dispositivos. Listo, entonces traté de leer el título, pues representación de instrumentos y equipos en P&D. Objetivos, identificar los indicadores, transmisores, interruptores, válvulas, actuadores y otros equipos y accesorios en diagramas P&D. Además, curiosidades de representaciones en diagramas P&D, codificación de instrumentos, equipos y líneas y la representación lógica de un diagrama P&D. Son los objetivos que tenemos en esta guía. Listo. Acá tenemos un marco teórico y comenzamos. Indicadores locales en P&D. Bueno, ojo con lo que me dicen acá, locales, ¿no? Los indicadores locales nos permitirán ver los valores medios en los propios equipos y en las líneas de proceso, ¿sí? O sea, están montados sobre el proceso. Estos instrumentos son muy útiles para el personal de mantenimiento y producción. Entonces, estos señores solamente nos va a visualizar, pero entonces ellos, como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un indicador de temperatura. Vemos que aquí el dispositivo pues indica la temperatura entre 0 y 60 grados Celsius. Listo, lo mismo que el de presión, también tenemos algo similar. En este caso sí, este se llama manómetro. Y aquí tenemos un indicador de flujo. Listo, como vemos todos son analógicos, no son electrónicos, ¿cierto? Solamente podemos visualizar en el punto que estamos viendo. Entonces, ojo, cuando indiquemos con G, para indicar una variable con G significa que solamente vamos a observar en el punto. Como vimos acá, ¿para qué es que es útil? Para mantenimiento y producción. ¿Listo? Pues esa es la diferencia. Observen una cosita aquí, pues aquí tenemos TG. Miren lo que nos señalan en punteado, ¿no? Bueno, esto es el termopozo que tenemos acá y este es el sensor de temperatura que se ingresó sobre el termopozo. TG es el termopozo. ¿Listo? Esta es y aquí es donde se ingresa el termopozo. Bueno. Tengan en cuenta, entonces, usted de aquí, de TG, no va a salir una señal nunca. Sí, porque ¿cómo le vamos a sacar una señal de aquí? ¿O cómo vamos a sacar una señal de acá? No se puede, listo. Entonces, estos son instrumentos analógicos de visualización de variables. Entonces, es diferente a otro tipo de indicadores. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Entonces, aquí son puros visualizadores. Aquí tenemos el tanque al lado derecho. Entonces, podemos observar
los dispositivos, cómo se pueden usar dentro de un proceso. Listo. Como le estaba indicando nuevamente, estos solamente son para visualizar las variables. Son dispositivos normalmente analógicos. Bueno, ahí los podemos ver, no son electrónicos, a eso me refiero. Aquí no pueden enviarme estos dispositivos no me pueden enviar una señal de control a un PLC, a un controlador, etc. Bueno, a eso es que me estoy refiriendo con eso. Listo, ahora sí, seguimos. Transmisores en PND. Estos instrumentos enviarán el valor medio a equipos remotos, permitiéndonos controlar y supervisar el proceso. Entonces, esto ya muy contrarios a los anteriores. Estos sí nos están diciendo que nos va a enviar un valor medio a otros equipos para poderlos controlar y supervisar. Bueno, en estos equipos normalmente se puede especificar una indicación local de la medida, por lo que además de enviar la señal, permitirá ver el valor medio de forma local. Entonces podemos ver, aquí tenemos dispositivos, y si podemos ver, pues bueno, este sí no, el primero no, el transmisor de temperatura, pero si podemos ver este transmisor de presión, tiene una pantallita, este transmisor de flujo tiene una pantallita, como lo podemos observar. Bueno, acá en el transmisor de temperatura vemos que el sensor es la parte de abajo, donde está la termovaina, y se ingresa el transmisor. Y vemos que el transmisor aquí tiene una salida. Listo, este señor sí me envía una señal a un sistema de control, el transmisor de temperatura. Igualmente, pues tenemos el transmisor de presión, vemos lo mismo, por aquí es donde ingresa la presión, y pues por acá es por donde salen los cables de conexión hacia el sistema de control. Lo mismo con el flujo, vemos aquí la válvula, en la parte de abajo sería una válvula, es muy similar a una tipo compuerta, esto, y en la parte de encima pues es por donde va a transmitir la información. Por aquí pues en alguna forma tiene los cables que mandan la información al sistema de control. Listo, transmisor de nivel, también en este caso es un ultrasónico, se lo podemos ver aquí, este es un transmisor de nivel ultrasónico, aquí tiene la pantallita, también se puede visualizar, y igualmente tiene una conexión de cables para el sistema de control. ¿Qué? Bueno, pues sin interés. Bueno, sigo acá. Bueno, aquí tenemos los transmisores de nivel, ejemplos de dispositivos de transmisores. Pues aquí podemos, en la parte izquierda, en la parte derecha está el tanquecito, y podemos ver que todos los dispositivos están en línea verde y están tratando de dibujar que manda una señal, ¿cierto? Un cable que se está mandando a un sistema de control, por ejemplo. Pues aquí tenemos un sensor ultrasónico de nivel, acá tenemos un transmisor de presión, acá tenemos un transmisor de flujo y acá un transmisor de temperatura. Bueno, y aquí pues, ¿cómo se dibuja en el diagrama PND? En la parte izquierda, ¿cómo se vería en un proceso real en la parte derecha? ¿Cierto? Es para que ustedes ya vayan visualizando de mejor forma aquí qué es lo que estamos haciendo. Acá están los dibujitos de cada componente. Listo. Seguimos con los interruptores o switch. Son interruptores que enviarán una señal digital cuando la variable media llegue a un valor determinado. Los switches pueden disparar por alto o por bajo nivel, o bueno, etcétera, por alto, por bajo nivel, o de temperatura, o de presión, etcétera. Aquí solamente coloqué nivel, se me fue. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un switch de temperatura. Volvemos, mire, es muy común indicar el termopozo, ¿cierto? Siempre, generalmente, los dispositivos de temperatura siempre tienen el termopozo o termovaina. Pero en el diagrama PND observemos que no es necesario indicarlo, pues porque, como le indicaba en la clase pasada, les decía que las cosas obvias se eliminan. Entonces, si acá hay un interruptor por alto de temperatura, es obvio que
que aquí hay que antes hubo un sensor de temperatura o un termopozo. El termopozo, sensor de temperatura, transmisor de temperatura, entonces el interruptor generalmente es una termocupla. Bueno, entonces si ya han leído de qué es una termocupla, entonces por ejemplo aquí tenemos dos. Tenemos un interruptor de alta temperatura, es interruptor H alta, T temperatura, interruptor de alta temperatura, interruptor de baja temperatura. Listo. Recuerden que tenemos que ubicar la mejor forma en castellano de cómo leer esto. Ejemplo, cómo se vería en un diagrama real y cómo se dibuja en el proceso. Cómo se dibuja en un diagrama PND. Listo, una simbología PND tenemos acá. Y aquí cómo se vería en un proceso real. Listo. Esto es un switch de temperatura. Igualmente, pues están los switches de presión. Aquí también nos muestran switch de presión por alta y switch de presión por baja. Cómo se vería en un proceso real. Cómo se debe dibujar en un diagrama PND. ¿Y qué es un switch de presión? Bueno, igualmente pues tenemos los de caudal, cómo se vería en la forma real, cómo se dibuja en el diagrama PND y qué es un switch de caudal. Listo. Interruptor de alto caudal, interruptor de bajo caudal. Aquí tenemos cómo se ve en la parte real. Listo, son dos sensores de nivel, estos son de... se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, son interruptores de nivel. Este es por bajo, este es por alto. Bueno, como se vería en un diagrama real, pues en la parte izquierda es como se debe dibujar en un diagrama PND y en la parte derecha es como se vería en uno real. Observemos que también los interruptores mandan una señal de control para los dispositivos de control. ¿Listo? Aquí tenemos parte izquierda, parte derecha, cómo se ve en la parte real, cómo se dibuja en un diagrama PND. Nosotros nos vamos a catar solamente en diagramas PND, ya que dibujarlo de forma real es bastante complicado. Sin embargo, aquí se lo estoy mostrando para que se den una idea de dónde es que sale esto. Bueno, seguimos. Tenemos lo mismo con las válvulas. Las válvulas pues ya habíamos visto. Vuelvo y le coloco para que lo podamos mirar. Listo. Una válvula gate, válvula tipo compuerta. Se me olvidó cambiarle el nombre. Válvula compuerta. Cómo se dibuja en el diagrama PND y cómo se vería realmente. Listo. Aquí tengamos en cuenta que aquí solamente son los tipos de válvulas, ¿cierto? Cuando uno no coloca ningún tipo de actuador sobre la válvula, se quiere decir que es una válvula manual. Pues en este caso, no vemos ningún actuador en las válvulas, ¿cierto? Pues se supone que todas son de activación manual, de esta forma. Pero ya, pues, vamos a ver más adelante cómo son las combinantes. Válvula tipo compuerta, válvula tipo globo, cómo se dibuja en el diagrama PND, válvula tipo ángulo, cómo se dibuja en el diagrama PND, válvula tipo mariposa, cómo se dibuja en el diagrama PND, y una válvula tipo bola, cómo se dibuja en el diagrama PND. Pues aquí son ejemplos de qué tipo de válvulas estamos hablando. Cuando no podemos saber qué tipo de válvula es, pues generalmente se deja el símbolo general, que es el primero, válvula tipo compuerta. Es el símbolo general cuando no se sabe cuál es la válvula que estamos trabajando. Bueno, igualmente, pues ahí sí nos pasamos a los actuadores, que es donde ya vamos a cambiar. Les decía, entonces, este es el símbolo del volante manual, que es el que tiene todos estos. Si no se coloca el actuador, entonces se supone que es manual. Entonces, señor, es este señor. Bueno, aquí ya tenemos el actuador diafragma, que es el único que hemos usado hasta el momento. Eso les decía aquí, que cuando viéramos de esta forma, que es una forma como de un semicírculo, es un actuador diafragma. Aquí pues lo señalan, de hecho, entre un círculo amarillo, el tipo de diafragma que tiene. ¿Listo? Entonces este es un actuador tipo diafragma. Y abajo pues podemos ver el tipo de válvula que es. Entonces podemos observar arriba qué tipo de válvula es esta. Entonces, esa se parece más, sería una válvula globo, la que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces esta es una válvula con cuerpo de globo, actuador, diafragma.
Bien, aquí tenemos otras, este es un actuador de válvulas de alivio o de seguridad. Listo, entonces este es el símbolo, este es el dibujo real de ella. Listo, este es por ejemplo, bueno, por darle un ejemplo muy vasto, sería el de la válvula de presión que tiene una olla de presión, ¿cierto? Entonces, si tendríamos que dibujar la válvula que tiene la olla de presión, este es el símbolo que tiene. Listo, así es como se dibujan esas válvulas. Bueno, aquí ya tenemos un tipo de actuador con posicionador. Listo. Este es diafragma y posicionador. Este, este actuador que tenemos acá. Aquí lo están, de hecho lo colocan aquí dentro de un círculo amarillo. El posicionador, obviamente, es electrónico. Listo. Entonces, en este caso ya la señal ya no sería, ya no es neumática porque ya se está cambiando a una eléctrica. Actuador tipo pistón, bueno, ahí están todos. Si ustedes tienen un poquito más de curiosidad, pues pueden observar en internet, averiguar por ustedes mismos un poco más. Pues acá están actuador por pistón, actuador motorizado y una válvula solenoide. Estas sí son las que son las más comunes para trabajar en proyectos, en la universidad, son las que más se utilizan. Listo, no son son para caudales no tan grandes. Bueno, estos son todos los actuadores que hay por el momento que vamos a ir introduciendo. Aquí hay un ejemplo de uso de válvula. Entonces, ¿cómo se vería en la vía real? Sí, un proceso real, ¿cómo se vería? Y cómo se debe graficar en un diagrama PID. Bueno, diagrama PID, el lado izquierdo, real, el lado derecho. Otros equipos accesorios. Bueno, nosotros habíamos visto por allá el diafragma, y bueno, ¿y el diafragma cómo es? Pues aquí ya lo estamos observando. El PG, pues, es el medidor de presión en vidrio, y el diafragma es es el dispositivo que tenemos aquí. Listo, esto es un medidor de presión que usa un diafragma. Bueno, acá hay otros ejemplos para que por casualidad no se pierdan. El disco de ruptura, tenemos aquí una brida ciega, o sea que hasta ahí llega la válvula. Listo, esto es una válvula y cuando vemos dos líneas significa que la válvula está sellada. Antirretorno significa pues que solamente tiene un solo sentido. Y el símbolo de una bomba. La tenemos acá, cómo es en la vida real y cómo es el símbolo de una bomba en un diagrama PND. Listo, entonces, estos ya son elementos nuevos que estamos introduciendo. Diafragmas, disco de ruptura, brida ciega, antirretorno y el dibujo de la bomba. Bueno, aquí les dejo un ejemplo para que ustedes me llenen la tabla de este ejemplo de acá. Ese es un ejercicio que les dejo de esta guía de acá. Listo. Bueno, ahí ustedes lo van a ver, van a detallar cada dispositivo que hay. Traten de entenderlo, a qué se refiere. Ya arriba les dejé todos los dibujitos de cómo se supone que es cada cosa. Listo. Pues vienen acá y observan el ejemplo de diagrama PND con solo elementos primarios de control, válvula y actuador. Bueno, si observamos hasta acá, observemos que no hay ningún sistema de control, ¿no? Solamente son puros elementos primarios. ¿Cierto? Aquí todavía el diagrama PND, pues de hecho esto no está automatizado como tal. Aquí solamente se está visualizando todas las variables, pero no se hace nada automatizado como tal. Si lo pueden observar, no hay actuadores. Sí hay actuadores, está el actuador el de esta válvula, pero no están indicados como tal. Pues aquí está el actuador pero que es el de la válvula de nivel, pero ya, no dice nada más, no dice para dónde manda la señal. Tenemos estos dos actuadores acá, tenemos las bombas, también son actuadores, y esta otra válvula de acá. Y pare de contar, no hay más actuadores. Y la válvula de aquí.
y esta bomba de acá. ¿Listo? Entonces esos son los únicos actores que hay, las bombas y las válvulas, que se abren y cierran, ¿no? Listo, esta bomba y estas válvulas de acá. Listo, las otras valvulitas, esta, como podemos observar, simplemente son válvulas manuales. Esta es una válvula normal, esta es un sensor de placa orificio, de flujo, válvula con puerta, un antirretorno, pero entonces son tipo de válvulas que existen, ¿listo? Entonces esta sería la tercera tabla que ustedes llenan. ¿Qué tipo de válvulas hay? Entonces ustedes llegan y cuentan. Existe una, dos, tres, cuatro, bueno, cinco, seis, siete válvulas tipo compuerta. Eh, estos son doble línea, pues no se alcanza a notar. Significa que es una brida ciega, la que hasta ahí llega, la válvula. Bueno, etcétera. Entonces tratan de identificar todo lo que existe acá. Ah, mira, aquí tenemos lo que le decía, una de alivio, ¿cierto? Entonces por aquí es una presión de seguridad. El alivio que es similar a lo que hace una olla de presión en la cocina. Bueno, aquí seguimos, hasta aquí llega una parte y aquí seguimos con la guía. Bueno, aquí les dan un poquito más de ejemplos para que ustedes observaran. Esto es lo que decía, termovaina, este es el termopozo y este es el sensor y transmisor. Este sensor y transmisor pues se introduce en la termovaina. Listo, aquí pues está dibujado el transmisor, un 420 miliamperios y el cable por donde manda la señal. ¿Cierto? Entonces el sensor, este sería el sensor, la termovaina, termopozo, el termopozo, el de abajo. Este es el sensor, listo. De hecho es una PT100 y aquí pues está una parte del cabezal, sería el transmisor. Listo, y cómo es tres cosas en una sola cosa. En diagrama PND, pues este sería un T, un TW, ¿un qué? Un TW, este sería un TE y el transmisor sería un TT. Pero entonces todo esto puede ir en uno solo, nos podemos reducir solamente a un TT. No tenemos por qué colocar todo. Entonces eso es lo que hablamos aquí. ¿Cómo se representaría esto? Simplemente sería un transmisor de temperatura. Este sería el símbolo más cortico para abreviarlo todo. Más sin embargo, observamos aquí y nosotros lo podríamos observar de las tres formas. Puede ser un transmisor de temperatura, aunque pues obviamente también es un sensor de temperatura, transmisor de temperatura, o también es decir, un termopozo con un sensor de temperatura, con un transmisor de temperatura. Listo. Entonces observamos que todo esto se convierte en el diagrama PND, lo podemos reducir a simplemente a un TT, transmisor de temperatura nada más, sin necesidad de estar colocando todos estos dispositivos. Listo. Entonces, para que no se confundan, ya les estoy explicando, este es el termopozo, este es el sensor de temperatura y este es el transmisor de temperatura. Entonces, por eso es que se ahorra tantos dibujos en el diagrama PND para que no tenga tantas cosas el diagrama PND. Se está quitando lo que es obvio. Listo. Bueno, aquí en este caso, pues, ya representa que es en el caso de que, pues, que en el proceso ya el transmisor queda parte del sensor de temperatura. Entonces, en este caso, si mire la parte izquierda, como se dibuja en diagrama PND, en la parte derecha, como se vería en la parte real. Bueno, seguimos. Aquí le coloco pues más ejemplos, no solamente en las temperaturas existe eso, también lo tenemos en los flujos. Entonces, al igual que los transmisores de temperatura, los transmisores de caudal se pueden representar en los PND codificando solo el transmisor o codificando el transmisor y elemento primario de medida de sensor. Entonces, vemos acá en la parte izquierda cómo se dibuja en el diagrama PND y en la parte derecha cómo sería en la parte real. Entonces, el sensor, pues en la parte real está abajo y el transmisor, pues es el cabezal. Pero como le estamos yo diciendo, se puede dejar solamente como FT. Si uno coloca que hay un transmisor de flujo, obviamente
había un sensor de orificio. Entonces nosotros podemos ahorrarnos este señal de acá, el FE. Es lo mismo que estamos diciendo arriba. Bueno, aquí les coloqué unos dibujitos de cómo son los tipos de válvulas dependiendo del tipo de acá. Entonces, una tipo Vortex es este de acá, un tipo másico es este de aquí, un rotámetro, el de acá, cuando vemos este dibujo, y uno de desplazamiento positivo, o este también tenía otro nombre, se me fue, en la guía pasada está el otro nombre que tiene este, pero pues, bueno, aquí también me lo nombra como un desplazamiento positivo. Bueno, acá en las válvulas vemos simplemente formas de graficar. Entonces nos están, aquí entre otras cosas nos están diciendo una cosita aquí, que podemos de pronto colocar o no colocar el posicionador, o simplemente colocamos un FY. Listo, ¿por qué? El FY es lo mismo que decir el posicionador, listo. Bueno, pero ¿por qué? Recuerde que el posicionador, ¿qué es lo que nos va a hacer? Entonces, precisamente mire lo que nos dice. Nos convierte la señal neumática en una señal eléctrica. Eso es lo que nos hace el posicionador. Entonces, nosotros nos podemos saltar este señor en el diagrama PND, ¿no? Pero en las tablas no se saltaría. Ojo con eso. Porque el posicionador, FY es el posicionador. Listo. En la tabla, pues obviamente tengo que saber pues, de dónde salió. Entonces, en la tabla sí no me lo puedo saltar, pero en el diagrama PND sí me lo puedo saltar. Listo. Si ustedes quieren, mejor para que no se confunda, pues no se lo saltan. Pero si se lo saltan, tiene que estar en la tabla. Vale. Bueno, y si se salta este señor, entonces uno ¿cómo hace? Entonces, como vemos aquí, podemos colocar el dibujo de acá. El primer dibujo es el dibujo, digamos por así, el que más ahorra cosas. Listo. Entonces, se supone que si yo coloco aquí un descriptor, digo un FB y le saco una señal eléctrica, y se supone que es un diafragma, el actuador es tipo diafragma, y el actuador tipo diafragma, se supone que, pues, para activar un actuador tipo diafragma solamente se puede con una señal neumática, ¿cierto? Pero entonces yo estoy diciendo que aquí sale una señal eléctrica, estoy suponiendo, es obvio decir, suponiendo no, es obvio decir que esta válvula tiene un posicionador. ¿Listo? Bueno, digamos que para no confundir tanto al usuario, se le dibuja el posicionador. Y aún así se hace acá, se saca el FB y se saca una señal eléctrica. Entonces aquí ya se sabe que el posicionador me está cambiando una señal neumática por una eléctrica. O si no, pues si ya no se quieren confundir tanto, podemos colocar este dibujo ya como tal. Entonces, el FY es nuestro posicionador, que es el dibujito que estamos colocando acá, en el lado izquierdo. Bueno, esas son cositas para tener en cuenta sobre el posicionador y sobre FY, que es el mismo posicionador. Bueno, aquí lo mismo como estamos diciendo, el volante manual puede o puede que no se coloque. Si no se coloca, pues está indicando lo mismo, que es uno manual. Listo, aquí simplemente está indicando eso. Finalmente, que vemos aquí los tipos de válvulas. Entonces, si tiene una raya hacia abajo, significa que es una falla cerrada. Si tiene una raya hacia arriba, una flecha hacia arriba, es una falla abierta. Pero entonces nosotros, digamos, solamente podemos colocar la flecha y ya, o podemos colocar que es una FC. Listo, o sea, se puede colocar o la una o la otra forma. Lo mismo con la abierta, se puede colocar la flecha y también se puede decir que es una FE o se puede decir ambas cosas, o solamente se coloca una sola cosa, flecha, o se omite la flecha y solamente se coloca FO. Listo, entonces son cositas para poder observar. Lo otro que también podemos hacer es esto, no colocar nada. Pero en la tabla, de todas formas, se tiene que indicar qué tipo de válvula es. Listo. Bueno, aquí otra forma, pues normalmente abierta, generalmente viene así, de esta forma, y normalmente cerrada, pues se oscurece.